Em, Continuaremos entonces, ¿ya? Entonces, lo que les decía yo, ¿desde dónde se ha cortado? Esto ya, cuando hemos hablado de ácido fosfórico, ¿estaba bien? ¿Estaban ustedes? Hasta aquí estaba bien, ¿no, chicos? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Entonces, lo que les decía es que un ácido nucleico está formado por varios nucleótidos. ¿Y cuándo se forma un nucleótido? Cuando se une un, un grupo fosfato o un ácido fosfórico con un nucleósido. ¿Se acuerdan que les he dicho que es el nucleósido? Es la unión de la base nitrogenada más el azúcar, más la pentosa, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden que hablamos de nucleósido. El nucleósido es la base nitrogenada más el azúcar. Ahora, ¿cuándo se forma un nucleótido? Cuando tengo el nucleósido más el grupo fosfato, ¿no es cierto? De eso estamos hablando. Ahora, fíjense cómo se une el, 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 el el ácido fosfórico siempre va a estar unido al azúcar, siempre va a estar unido al azúcar. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cómo se está uniendo? Se está uniendo al carbono 5, ¿verdad? Si ustedes se fijan, se está uniendo al carbono 5 del azúcar. ¿Cómo se clasifican los ácidos nucleicos? Entonces, hasta aquí ya tienen claro ustedes de que los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, ¿verdad? Ahora, el nucleótido, ¿cómo está formado? Por un nucleósido más el ácido fosfórico, que el grupo fosfato siempre va a estar unido a la pentosa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que saber y que el ácido nucleico está formado por varios monómeros de nucleótidos, es decir, que se unen varios nucleótidos para formar el ácido nucleico. Ahora, cuando vemos la clasificación de los ácidos nucleicos, ya ya les he adelantado yo un poquito de que se clasifican solamente en dos tipos de ácidos nucleicos, ya sea en su composición química o en su estructura, son solamente dos ácidos nucleicos. Ustedes ven aquí la figura. Tenemos el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Ahora, ¿cómo es que, o sea, primero vamos a ver dónde se encuentran los ácidos nucleicos, tanto el ARN como el ADN o el RNA como el DNA, que es lo mismo. Entonces, se encuentran estos ácidos nucleicos presentes en todas las células, en las células procariotas, en las células eucariotas y también en los virus. Ahora, la diferencia entre las células procariotas y eucariotas, eso ustedes ya lo saben. En las procariotas se encuentra disperso en el citoplasma porque las procariotas no tienen un núcleo totalmente definido en la célula. Entonces, al no tener la membrana nuclear, se encuentra disperso tanto el ARN como el ADN, se va a encontrar disperso en el citoplasma de esa célula procariota. En cambio, en la célula eucariota se encuentra sí o sí dentro del núcleo. Hay un micrófono que está abierto y estoy escuchando conversación ajena. Su micrófono, o yo salgo y la saco de la sala, no sé. Entonces, ya saben ustedes que se encuentran ambos en células procariotas, eucariotas y en virus, ya sea el ADN o el ARN. Ahora, el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, su función principal
es el almacenamiento de la información genética. Cuando estoy hablando del ADN, estoy hablando que la información, o sea, que la función principal del ADN, del ácido desoxirribonucleico, es almacenar la información genética. ¿Y dónde se encuentra localizado ese ADN? Ese ADN siempre va a estar presente en los cromosomas. ¿Y dónde están los cromosomas? Están en el núcleo. Entonces, los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, ¿no es cierto? Los nucleótidos por bases nitrogenadas, pentosa y o azúcar, como le llamemos, y el grupo fosfato. Ellos los hacen, o sea, los nucleótidos están formando a los ácidos nucleicos. Y estos ácidos nucleicos se van a dividir en dos, en ADN y en ARN. No se olviden que el ADN es el que tiene la información genética. El ADN es el que se encarga de almacenar la información genética. Y no se olviden que este ADN siempre va a estar presente en los cromosomas. ¿Y dónde están los cromosomas? Se encuentran dentro del núcleo. También podemos encontrar, aparte del núcleo, ADN en las mitocondrias y en las células vegetales podemos encontrar en los cloroplastos. Perdón, en las células procariotas, dice, se encuentra en su único cromosoma y extracromosómica en forma de plásmidos, pero esto no está dentro del núcleo. En la célula procariota no está dentro del núcleo, ¿ya? Ahora, el ácido ribonucleico no almacena información, genética, solamente interviene en la transferencia de información genética, es decir, la información genética que está en el ADN, el ARN se encarga de transferir esa información hacia los otros compartimentos celulares. Por eso se le llama ARN mensajero, porque transfiere la información que está contenida en el ADN. No es que el ARN tenga información genética, sino que transfiere la información que está en el ADN hacia los otros compartimentos celulares, hacia los compartimentos celulares. El ARN también se encuentra en el núcleo, se encuentra en el citoplasma, en la matriz mitocondrial, se puede en los cloroplastos de las células vegetales, en el estroma y en el citosol de las células procariotas. Hasta aquí hemos visto todo lo que son los ácidos nucleicos y hemos visto cuántos tipos de ácidos, cómo están conformados los ácidos nucleicos, cuál es su composición, y hemos visto que los dos únicos tipos de ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. De aquí en adelante vamos a estudiar solamente lo que es el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Entonces, dice, el ADN es un ácido nucleico cuyas unidades son los nucleótidos. ¿Eso qué me está diciendo? Estoy volviendo a repetir que el ácido desoxirribonucleico está compuesto por cadenas de nucleótidos. ¿Y cómo están formados los nucleótidos? Por una base nitrogenada, por una pentosa, que es la desoxirribosa, y por el grupo fosfato. Fíjense, ya en el año 1953, este señor James Watson y Francis Crick ya expusieron, dice, su hipótesis sobre la naturaleza del ácido desoxirribonucleico. Antes no se sabía mucho. Como para volver a recordar, como aquí les estoy diciendo, que el ácido nucleico, el ADN, es un ácido nucleico, que la unidad
fundamental de ese ácido nucleico es el nucleótido, le estoy volviendo a recordar que cuál es la estructura de un nucleótido. La estructura de un nucleótido, o sea, un nucleótido está formado base nitrogenada, azúcar o pentosa y grupo fosfato. En este caso, si ya estoy hablando del ADN, estoy hablando de una desoxirribosa, ¿verdad? De eso estaría hablando ya. Entonces, aquí vuelvo a recordar cuál es el nucleócido, aquí en esta parte, que el nucleócido solamente está formado por la base nitrogenada y el azúcar, y el nucleótido está formado por el nucleócido y el grupo fosfato. ¿Cuáles son las características? Aquí me olvidaba decirles otra diferencia en esta parte donde hemos visto esto de los ácidos nucleicos. No solo sería la ribosa, sino en su estructura, si ustedes se fijan, el ADN está formado por doble espiral. En cambio, el ADN tiene el ARN, perdón, tiene un solo espiral. Esa es otra diferencia, aparte de por qué se diferencia también. Si ustedes se fijan, las bases nitrogenadas que están presentes en un ADN va a ser la citosina, guanina, adenina y timina. A diferencia del ARN que tiene citosina, o sea, lo mismo, ¿no es cierto? Guanina, lo mismo. Adenina, lo mismo. Pero el ARN ya no tiene timina. En cuenta de la timina tiene uracil. Por eso se acuerdan que cuando hemos hablado de cada una de las bases nitrogenadas, del azúcar o pentosa, como quieran llamarle, y del ácido fosfórico, les decía que el ácido fosfórico era el único que se mantenía sin diferenciarse, ¿no es cierto? Era por esto, porque es el único que se mantiene en los dos, tanto en el ARN como el ADN, como ácido fosfórico, digamos, o como grupo fosfato. En cambio, hay diferencia en los grupos, en las bases nitrogenadas, y hay diferencia en el azúcar. Son las diferencias que hay entre el ARN y el ADN. Cualquier duda que tengan, me preguntan. Entonces, ¿cuál es la característica del ácido desoxirribonucleico? Su característica, lo que acabo de decirles, siempre va a estar formado por una doble hélice. Es decir, va a tener siempre dos hebras. Va a estar formado por doble hélice. ¿Y por qué dice que las hebras son antiparalelas? Una dice en un sentido 3,5 y la otra en sentido inverso 5,3. Estas hebras están formadas por nucleótidos, es decir, ese ácido nucleico está formado, esas hebras van a estar siempre formadas por ácidos nucleicos. Aquí van a entender mejor el antiparalelismo, van a entender mejor en esta figura, porque ¿qué es lo que está pasando? Si ustedes se fijan aquí, fíjense, el azúcar y el grupo fosfato siempre va a ir por fuera, es decir, en la hélice, el azúcar y el grupo fosfato siempre está yendo aquí, afuera, azúcar y grupo fosfato. Y aquí en esta parte, donde ustedes están viendo, ven mi cursor, estas rayas que ustedes están viendo aquí, o lo mismo aquí al lado, siempre van a estar unidas para que se forme la doble hélice, van a estar unidas por bases nitrogenadas. Entonces, siempre va a haber la unión de adenina-timina en un caso y citosina-guanina. Nunca van a encontrar, por ejemplo, citosina-timina. Siempre va a estar unido. Para unir la doble hélice va a estar presente la adenina con la timina, se va a unir la citosina con la guanina, o guanina-citosina en una de las cadenas, eso no las puede diferenciar, pero nunca
va a cambiar esto. Siempre va a ser adenina, timina o citosina, guanina. Entonces, ustedes se fijan, entonces siempre el azúcar con el grupo fosfato van por la hélice de afuera y uniendo a las dos hélices está yendo, se está uniendo por las bases nitrogenadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir el antiparalelismo? Que aquí, por ejemplo, está terminando, fíjense, en el carbono 3 aquí afuera, ¿no es cierto? Y aquí está terminando el fósforo aquí en el carbono 5, aquí. Entonces, eso quiere decir antiparalelismo. Nunca esta cadena puede estar terminando aquí en 5 y este en 5, sino siempre va a terminar aquí en 5 y aquí en 3, y aquí en 5 y aquí en 3. A eso se llama antiparalelismo. Pero lo que ustedes tienen que saber también es que la hélice está formada. Sabemos que son doble hélice. Para que se unan las dos hélices, siempre al medio en la unión van a estar las bases nitrogenadas. Y por afuera siempre va a estar la pentosa, es decir, la desoxirribosa eh, con el grupo fosfato. Y que siempre tiene que estar no en paralelo, digamos, que termine en el grupo 5 este fosfato. Aquí dice, las cadenas en el ADN son antiparalelas, es decir, una cadena tiene el carbono 5 del azúcar apuntando hacia un extremo superior, digamos, y la otra, este mismo grupo 5 tiene que estar apuntando al otro lado, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir antiparalelismo, que nunca puede estar aquí el carbono 5 y aquí el carbono 5, sino aquí tiene que estar el carbono 5 y aquí el 3 para que se forme el antiparalelismo. Fíjense, ahí está el carbono 5, eso es lo que les está demostrando aquí. Dice, y la otra cadena tiene el carbono 5 del azúcar apuntando hacia el extremo opuesto. Entonces, si ustedes se fijan cómo están dispuestas los azúcares, entonces siempre están dispuestas en formando el antiparalelismo. El 5 arriba, el 3 abajo, y en la otra cadena, el 3 arriba y el 5 abajo. Ese es el antiparalelismo. Arreglo del ADN en la célula, dice. La estructura del ADN o DNA en una doble cadena arreglada en una hélice doble. Entonces, eso quiere decir que siempre va a ir en doble hélice. Y no se olviden que es una de las diferencias entre el ADN y el ARN. Entonces, en esta cadena de este ADN, los nucleótidos, o sea, cada nucleótido formado, ya sabemos, ¿no es cierto?, que es base nitrogenada, azúcar y grupo fosfato. Entonces, si ustedes se fijan, por la parte de afuera, siempre los dos azúcares van a estar siendo unidos por el grupo fosfato. Siempre, siempre. Los dos azúcares unidos por el grupo fosfato. Y para que se forme esta cadena, o sea, para que se forme el ADN con su doble hélice, entonces siempre al medio van a estar las bases nitrogenadas para que puedan entrelazarse de la cadena, digamos, de la derecha con la cadena de la izquierda, la hélice de la derecha con la hélice de la izquierda, van a ir unidas por bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quiere decir esto, el arreglo. Las dos cadenas de nucleótidos se arreglan, dice, de manera antiparalela, lo que ya habíamos dicho, de manera que siempre una cadena termine en 5 y la cadena del frente esté en 3. ¿No es cierto? Siempre tiene que ir así, 5, 3 y 3, 5. Y siempre va a ir enroscada, por eso se dice que va en forma de hélice. Nunca va a ir de manera así como yo estoy viendo aquí en la parte
en la parte izquierda, que solamente por mostrarles, lo estoy haciendo así de manera recta y por mostrarles que en la parte de la hélice de la parte izquierda termina arriba en 5 y abajo en 3 y que siempre cada azúcar va a estar unido por el grupo fosfato y que la cadena, la hélice de la parte derecha también está formada por azúcares unidas por el grupo fosfato y a diferencia de la izquierda, termina la derecha, o sea, en la parte superior con 3 y en la parte inferior con 5, conformando lo que es el antiparalelismo. Y solamente aquí es para que ustedes sepan que esas dos hélices siempre para que se forme la hélice del ADN, siempre va a estar unido por grupos, por bases nitrogenadas y la combinación siempre va a ser adenina, timina, citosina, guanina, nunca de otra manera. Puede que aquí esté la citosina, la guanina, y como ven ustedes aquí abajo, ya está la guanina en la parte izquierda y la citosina en la parte derecha, pero siempre lo que quiero que entiendan es citosina, guanina, adenina, timina, es la unión, nunca de otra manera. Y siempre se enroscan de manera helicoidal. Entonces, la molécula del ADN es helicoidal, siempre va a ser helicoidal. Eso tiene que quedar claro. Ahora, el ADN, ¿cómo está formado estructuralmente? Y cuando decimos, hablamos de la estructura del ADN, ya vamos a ir viendo cómo va cómo va cambiando, cómo va evolucionando este ADN para llegar a ser hasta cromosoma. A partir de esto ya vamos a ir viendo cómo va llegando a conformar el cromosoma, el ADN. Y es una constante, ¿cómo les voy a decir? Ustedes en biología han llevado lo que es la mitosis, han llevado lo que es la meiosis. Entonces, para que se produzca esto, es que hay el ADN va evolucionando hasta llegar a cromosoma cuando se va produciendo la mitosis o la meiosis. Ya vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Entonces, el ADN, podemos hablar en cuanto al ADN de la estructura primaria, secundaria y terciaria. Por ejemplo, la estructura primaria no es otra cosa que la unión o secuencia de nucleótidos para formar una cadena de ADN. Esa es la estructura primaria del ADN. Entonces, ¿qué esqueleto va a conformar? Lo que ya hemos visto. El esqueleto viene a ser las dos partes, las dos cadenas, la izquierda y la derecha, que están formadas por pentosas y grupos fosfatos y que se van a unir ambos extremos, se van a unir para formar la cadena helicoidal, la estructura helicoidal, se van a unir a través de bases nitrogenadas, que siempre va a ser, vuelvo a repetir, adenina, guanina y timina, citosina. La estructura secundaria, dice, es la disposición que adoptan las dos cadenas. O sea, dos hebras unidas por los que van a estar dispuestas en doble hélice. Y la estructura, vamos a ir explicando cada una de ellas, no se preocupen. En la estructura terciaria, en cambio, ya es la asociación del ADN con proteínas. Y esta asociación de ADN con proteínas se encuentra en el núcleo de la célula eucariota. Y cuando se encuentra el ADN unido a proteínas, estamos hablando de que se está formando la cromatina. Y cuando se forma la cromatina, tenemos dos modelos de cromatina.
Vamos a hablar del collar de perlas, que es cuando la célula está en reposo, y vamos a hablar de la estructura ya del ADN. ¿Qué estoy hablando? Vamos a hablar del ADN más empaquetado y cuando está súper enrollado, ya no se va a tratar de la cromatina, sino se va a tratar del cromosoma. Pero aquí vamos a hablar primero de la estructura primaria para que lo entiendan mejor. Vamos a hablar, o sea, al hablar de estructura primaria, secundaria y terciaria, estoy hablando de los cambios que va sufriendo el ADN conforme la célula entra en división. Para que la célula entre en división, se lleva todo este proceso dentro del núcleo para llegar a formar dos células hijas, por ejemplo. Entonces, en la estructura primaria, ¿en qué consiste? Dice, en una cadena de nucleótidos unidos entre sí por enlaces fosfodiéster. Entonces, ¿qué es la estructura primaria? Así, sencillita. ¿Qué es la estructura primaria? No es otra cosa. Yo tengo los nucleótidos, ¿no es cierto? Esto es un nucleótido. Esta es la base nitrogenada, este es el azúcar y este es el grupo fosfato. Entonces, la cadena primaria está formada, la estructura primaria, mejor dicho, perdón, la estructura primaria estaría, me distraigo con lo que me piden entrar a la sala. Mil disculpas a los que están en sala y no se salen a cada rato y vuelven a entrar. Entonces, la estructura primaria de la que estamos hablando, la estructura primaria del ADN, ¿en qué consiste? En la cadena de qué? De nucleótidos, dicen, ¿no es cierto? Unidos por los enlaces fosfodiéster. Entonces, estos son los nucleótidos. Tengo la base nitrogenada, tengo la pentosa y tengo el grupo fosfato. Estos son los enlaces fosfodiéster. Aquí está unido por enlaces fosfodiéster, ¿no es cierto? Este es un nucleótido, este es otro nucleótido, este es otro nucleótido, y siempre van a estar unidos por enlaces fosfodiésteres entre, entre las pentosas, un grupo fosfato, ¿no es cierto? Entonces, eso es, las dos cadenas, ambas cadenas es la estructura primaria. Ambas cadenas formando, uniéndose varios nucleótidos para formar la cadena, ¿no es cierto? Y además, no se olviden del antiparalelismo, que en el extremo, en una cadena tiene que terminar el extremo superior en 5, en la otra cadena en 3 y en el extremo inferior igual en 3 y 5. Es importante el antiparalelismo. Tus, tus micrófonos, tus micrófonos. Aquí tienen otra figura que es, o sea, aquí está más detallada y aquí tienen otra figura que también estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? El azúcar, el grupo fosfato. Otra vez me estoy quedando sin tiempo. Qué raro. Si el mío es vamos a volver a entrar ya. Bueno, Luciana. Ya. Han visto la anterior clase, no he tenido problema, he pasado todas las 2 horas en uno solo. No sé por qué ahora, quizás, por qué me han cortado. Ya. Entonces, aquí es similar a esta figura, pero que esto ya no está con cada una de las estructuras, sino solamente con el nombre. Y no se olviden que siempre adenina, timina y tiene que ser la cadena manteniendo el antiparalelismo, ¿no es cierto? Entonces ya hemos visto lo que es la estructura secundaria, es eso nada más, diré la primaria, es eso nada más. Ahora vamos a entrar a ver
lo que es la estructura secundaria. Entonces, la estructura secundaria ya es cuando se está formando la estructura helicoidal, es decir, la forma de espiral, la doble hélice. Entonces ya se va enrollando. Es como que si la estructura primaria fuera estas partecitas y lo que se va enrollando ya varias de estas, al enrollarse ya me forman la estructura secundaria. Entonces dice doble hélice, dos cadenas polinucleotídicas enrolladas entre sí. Entonces aquí en la primaria, digamos que es esta parte nada más, donde estamos viendo el antiparalelismo. Y aquí en la estructura secundaria ya es cuando va tomando la forma de hélice, donde se va enrollando. Esa es la estructura secundaria. Seguimos teniendo dos cadenas de ácidos nucleicos, dos cadenas que están formadas por nucleótidos, sino que ya en la estructura secundaria se va formando la doble hélice, se va enrollando para formar la forma helicoidal que debe tener, la forma de espiral. Entonces, si ustedes se fijan, aquí las figuras son solamente para mostrarles cómo se va formando ese espiral que tiene la forma del ADN. Ahora, en esta estructura secundaria, en esta estructura que ya se ha formado la hélice, digamos, la doble hélice, podemos ver otras partes también como son los surcos. Fíjense, hay el surco mayor y hay el surco menor. O sea, es decir, entre lo que se ha formado la doble hélice y en lo que se ha enrollado para formar la especie de espiral, es que estamos viendo los surcos, el surco mayor y el surco menor. Y podemos hablar del modelo de Watson y Crick. Estos investigadores han ganado el premio Nobel en el 1962, porque son ellos los que han descubierto que se formaba esta cadena polinucleótida, digamos, de dos cadenas de una serie de uniones de nucleótidos, y han descubierto el antiparalelismo, han visto cómo se ubicaban, ellos han descubierto cómo era que se ubicaban las bases nitrogenadas, que siempre hay el apareamiento adenina, timina, citosina, guanina y nunca de otra manera. Cuando da una vuelta completa, o sea, todo esto han estudiado ellos y por eso se han ganado el premio Nobel. Han descubierto también que los surcos, tanto el mayor como el menor, van a ir alternados. Nunca en una cadena, en una doble hélice, nunca va a haber, digamos, dos surcos mayores seguidos, sino siempre va a haber un surco mayor, un surco menor, un surco mayor, un surco menor. Han descubierto el diámetro, que es de 20 Armstrong. Entonces, todo esto lo han descubierto estos señores, Watson y Crick. Y la estructura terciaria ya es cuando se forma la cromatina. Entonces, ya el ADN, al transitar por la estructura primaria que han visto ustedes, eran solamente las dos cadenas, luego ya transita por la estructura secundaria, donde ya se forma la doble hélice y en forma así como se va enrollando. Entonces, en la estructura terciaria ya se va a formar la cromatina. Y de la cromatina nosotros vamos a ver cómo se forman los cromosomas, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirles
es que vamos a quedar aquí porque nos distraemos en que se termina el Zoom y tengo que volver a entrar. En este momento me voy a ocupar de llamar a la universidad porque yo he pagado para que mi Zoom sea ilimitado y no para que me estén cortando. Entonces, la siguiente clase terminamos con el avance de esta unidad, ¿les parece? Sí, licenciada. Bueno, Ya. licenciada. Está bien, Cualquier dice. duda que tengan, chicos,